Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos con la celebración del pleno ordinario convocado para hoy 27 de julio a las 20 horas. ¿Vale? Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la observación y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 4 de julio de 2023. Bueno, si no hay nadie que solicite alguna corrección o que tenga algún desacuerdo con el acta, damos por aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos al punto 2, que es dar cuenta sucinta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. Bueno, la información ha estado a disposición de todos los grupos y si no hay ningún tipo de observación al respecto, nos damos por enterado. Punto 3 del orden del día. Dar cuenta del informe de la alcaldía conforme establece el artículo 104 bis de la ley reguladora de las bases de régimen local introducido por la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local relativo a personal eventual. Bueno, este es un punto recurrente que viene a todos los plenos ordinarios y la situación es la misma. El Ayuntamiento de Benacason no tiene ningún tipo de personal eventual sobre el que dar cuenta en el pleno. Y pasamos al cuarto y último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas y seguimiento de los órganos de gobierno. ¿Hay algún grupo que tenga algún ruego, alguna pregunta, algo que quiera poner? Pues tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bueno, buenas tardes al primer pleno ordinario de este mandato. Tengo algunas cuestiones después de observar y mirar los decretos de alcaldía, además también de mirar las redes sociales, bueno, al final pues el día a día de nuestro municipio. Y bueno, dentro de las redes sociales del Facebook del Ayuntamiento he visto que el alcalde y la concejala de Educación se han reunido con el delegado de la Junta de Andalucía, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía. Entonces, pues, era para saber si de esa reunión se sabía algo de cómo va el nuevo instituto. Como sabemos, bueno, pues hay una concesión del instituto nuevo y habrá un expediente, habrá algo. Entonces, saber si en esa reunión pues se ha aclarado algo, se sabe algo de cómo va el proyecto del instituto nuevo. Bueno, la adelanto si quiere y después Rosario me rectificará o añadirá lo que ella crea conveniente. Con respecto a la reunión con el delegado, no era concretamente con respecto al instituto, que hasta donde sabemos siguen los cauces normales y no tenemos ninguna noticia al respecto, a no ser que, tal y como me trasladó el secretario hace unos días, ¿verdad?, han requerido unas formalidades que hay que hacerle llegar, que ahora sí el secretario cree oportuno lo comunicará. La reunión era concretamente sobre la problemática que hay en distintas líneas en el Colegio de las Nieves, que va a sufrir una disminución en determinadas líneas que van a pasar a crearse en el Colegio Talara, puesto que tiene más solicitudes de alumnos y como hay libre elección, pues hay una problemática de ese calibre que ahora, si quiere Rosario, pues explicará convenientemente y si hay alguna duda. Entonces se está produciendo que en dos colegios de la localidad, uno cada vez tiene menos líneas y otro cada vez tiene más, y además tiene que tener personal de refuerzo para atender a esas líneas. Le hemos trasladado la problemática y bueno, pues han dicho que es cuestión de números y que así son las cosas. Y le hemos trasladado las necesidades de infraestructura que podía tener los dos colegios, sobre todo de las Nieves, con respecto al patio de infantil, y se han comprometido a verlo y a ponerlo en las condiciones adecuadas a la mayor brevedad posible, porque entienden que es un edificio y unas instalaciones que ya tienen una antigüedad y que, bueno, no tienen las condiciones que deben tener para personas con movilidad reducida y demás, para que tengan un acceso normal al patio todas estas personas.
¿vale? Entonces, no sé si Rosario quiere añadir algo al respecto, con respecto a las líneas, y bueno, el tema es ese, que determinadas personas que por su situación geográfica de su vivienda tendrían que, en circunstancias normales, ir al Colegio de la Nieve, pues están optando por el Talara y entonces pues unas líneas se están sobrecargando dentro de los ratios y otros pues el Colegio de la Nieve pues está perdiendo líneas en ese caso, pero bueno, ahí entra en conflicto, sobre todo está prevaleciendo la voluntad de los padres de la libre elección de colegio, ¿vale? Así que, bueno, y con respecto al instituto, la novedad que nos pueda trasladar el secretario ahora para que tengáis conocimiento, pero el curso es el normal, se aprobó la redacción del proyecto y hasta donde yo sé no hay novedad de ningún tipo, ¿vale? Entonces, teníamos suficiente material que exponerle y otra problemática que no tratamos, siendo honestos, la problemática, o sea, la evolución del instituto, ¿vale? Información rutinaria que piden para complementar el expediente, o sea, información sobre la conformidad del ayuntamiento con el convenio que habrá que suscribir, el modelo tipo que ellos tienen y poco más, ¿no? Información catastral, como se escrituró recientemente, en formalidad, ¿no? Bueno, ha dicho algo del patio del Colegio de las Nieves. También queríamos preguntar que cómo van, porque en el presupuesto del municipal se incluyó los arreglos que había que hacer en los colegios, entre ellos pues está el patio del Colegio de las Nieves, la cubierta de gimnasio del Talara y la instalación eléctrica, y bueno, saber qué avances hay al respecto, porque había cosas que había que redactar proyectos, porque había más partidas que la que inicialmente se preveía. El proyecto de la instalación eléctrica está hecho, y como esperemos más, pues se va a caducar, porque es que, bueno, la normativa va cambiando y cuando te des cuenta el proyecto se va a quedar obsoleto. Y bueno, para ver si hay alguna prioridad con respecto a esos proyectos que tan importantes y tan reclamados son por la comunidad educativa. Desde la Delegación de Educación se está haciendo incidencia constantemente a que esos proyectos que ya están acabados, tanto como bien dice, que ya estaba hace un par de años, el de la instalación eléctrica, por lo menos hace un par de años que yo sepa, y el proyecto nuevo de la cubierta del Colegio Talara, está el expediente totalmente terminado para que suba a contratación. Ya subió a contratación en su momento, pero se detectó que la partida presupuestaria que se consignó en su momento no era la suficiente con respecto al proyecto y tuvo que devolverse. Por eso, de hecho, se aumentó la partida en el presupuesto para que se pudiera atender. Licitar las obras es lo que queda. Pero que esté, hombre, lo interesante es que estuviera adjudicada, como siempre, antes del Sí, final de tiene que año, estar, con la idea efectivamente, porque de que la si no, no se partida, puede ejecutar. si Tiene que no, estar vuelta a lo mismo. por lo menos adjudicado antes del 31 del 12. Aunque se pueda ejecutar parte en el 24. Es verdad. Comentar que las dos obras de Talara, tanto la electricidad como el otro proyecto del techo de gimnasio, ya llena orden José Manuel, apenas que llegue de vacaciones, subirlo para arriba para la solicitación. Y el patio del Colegio de las Nieves está redactado un borrador, pero que haya que redactar el proyecto firme y subirlo para arriba para licitarlo. Aparte del techo del gimnasio municipal, que también es otra obra del capítulo 6 que también hay que atender, que también está incluida. Vemos en el decreto 390 de 2023 que se solicita encomienda a los servicios jurídicos de Diputación porque se va a interponer un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía. Entiendo que es por la subvención de la Plaza de las Provincias, es lo que viene ahí, porque no quieren pagar o porque hay una... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Porque en principio el proyecto, con el visto bueno de ADA y de todos los técnicos, era al 100% subvencionable. No sé si se ha cambiado algo el proyecto o ha pasado algo que entiendo... Pues, por lo que se ve del decreto, sí, lo sí, sí, no. escueto del decreto. La explicación es muy fácil. Nos quieren aplicar el 25% de reducción de la subvención porque según ellos no hay, en su momento no se formalizó por escrito la concesión del aumento del plazo de ejecución de la obra, ¿vale? Entonces, aparte de creer que es excesiva la penalización en el caso de que tuviera que aplicarse, no solo eso, sino que además la empresa, mediante una declaración jurada, manifiesta que
la ampliación del plazo de ejecución del proyecto estaba totalmente justificada, puesto que había problemas de suministro de materiales en ese momento y, de hecho, por eso se acordó. Ellos se siguen manteniendo en que es un requisito que la ampliación de la ejecución del proyecto esté por escrito en tiempo y forma, y siguen manteniendo que la penalización debe ser del 25%. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque la obra se ha ejecutado al céntimo conforme al proyecto y sin ningún tipo de otra circunstancia que pudiera dar lugar a una penalización por parte de la Administración, pero como vosotros bien sabéis, los fondos europeos son especialmente estrictos con determinadas cosas y se siguen en sus 13. Entendemos que no aplica, y en el caso de aplicar no es justo esa penalización que se quiere aplicar, cuando además es nada más y nada menos el 25% prácticamente del importe total del proyecto, y vamos a encomendar la gestión del contencioso administrativo a los servicios jurídicos de la Diputación para que dentro de lo que nosotros consideramos no es ni proporcional ni justo la sanción o la disminución de la financiación del proyecto que se quiere imponer. ¿Vale? Pues pero la cuestión a lo que preguntaba es esa. Ellos alegan que efectivamente se demuestra que hay un acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa constructora, pero que no se formalizó por escrito ese acuerdo en su momento, y no le sirve que la empresa declare mediante declaración jurada que se había acordado así, que efectivamente así fue. Yo creo que está lo suficientemente argumentado, y de hecho los técnicos del área son los que fundamentalmente han recomendado que no deberíamos de conformarnos con una sanción, digamos, entre comillas, tan desproporcionada como esa. ¿Vale? No sé si le he contestado. Sí. Luego, el decreto 424 de 2023 habla sobre un reintegro total de una subvención de archivo municipal de 2020 más intereses de demora. Eso creo que era una subvención de archivo, de mejora del archivo, que estaría incluido en el plan contigo. Entonces, se acepta reintegro completo. ¿Por qué se devuelve todo el dinero de la mejora del archivo? Porque hace falta, no sé si eso incluía la digitalización de los archivos o la mejora, no recuerdo bien si era eso o era más a esa mobiliario. pregunta no le puedo contestar con detalles ahora mismo porque no sé el pormenor de cabeza. ¿Vale? Entonces, si quiere le contestaremos por escrito, o en el próximo pleno damos la debida. Lo que sí es cierto es que no ha debido de ejecutarse nada cuando vamos a devolver íntegramente Es que no recuerdo siquiera de que eso correspondiera al plan contigo, no. Yo no tengo conocimiento de eso. Sabemos que el archivo tiene deficiencias, varias, pero lo que es cierto es que por una circunstancia o por otra, que ahora mismo no lo sé porque no se ha ejecutado la subvención y se nos ha solicitado el reintegro, ¿vale? Entonces, si no tenéis inconveniente, os contesto debidamente por el medio que queráis. No, lo preguntamos en el próximo pleno, así tenemos más tiempo, tenéis 2 meses para enterarse bien. Luego, el decreto 377 de 2023, pues habla de aceptación de una subvención de 8.400 euros y una adjudicación a Anastasio Jesús Román sobre trabajo en fosa con víctimas del franquismo en Benacazón. Aquí hemos hablado varias veces y demás, entonces queríamos saber, una vez que ya está adjudicado, cuáles son los trabajos concretos que se van a hacer, dónde se va a actuar, en qué zona del cementerio. Entendemos que es en el cementerio, entonces pues habrá ahí una memoria justificativa que en su momento traímos a pleno para que no se perdiera esa subvención, que estaba abierto el plazo, el proyecto se mandó y se aceptó, pero en definitiva no sabemos exactamente cuáles son los detalles de los trabajos, los cuales ya han sido adjudicados y con una subvención en concreta de 8.400 euros. Bueno, yo en este caso derivaría al concejal del ramo, porque yo la verdad no manejo toda esa información. Yo participamos de la memoria y aprobamos en su momento, pero yo no soy capaz de contestaros ahora mismo cuáles son los trabajos en concreto. Yo creo que incluso vosotros participasteis de esa solicitud en
su momento. Yo creo que eso estaba todo acordado, porque yo no tengo información al respecto, a no ser que bueno, lo preguntaremos en el próximo pleno, no hay problema. Creo que ha dicho algo de los trabajos en las cubiertas del gimnasio municipal, porque en el presupuesto también, en el gimnasio también había arreglos que hacer, estuvo por allí el arquitecto. ¿Se tiene ya presupuesto de lo que hay que hacer y demás y llega a tener que licitarse por la envergadura de los trabajos y se adjudicará antes del 31 de diciembre? Había un presupuesto en un principio que era 16.000 euros, entonces, viendo la necesidad que hacía falta allí, que no solamente la cubierta, sino también la ida de la escalera, y se ha aumentado a 20.000 euros el presupuesto, para intentar dotarlo de lo mejor posible para evitar las aguas y las humedades que hay allí. Pero se va a intentar licitarlo, vamos, de hecho también son las 3 prioridades que tiene lo que el arquitecto. Claro, pero los contratos menores de obra son hasta 40.000 euros, es decir, que se puede hacer con un contrato menor. Y por invitación exactamente, con idea de que, bueno, que se puede garantizar que de aquí a final de año esté adjudicado esos trabajos, ¿no? Y además la obra realizada allí tampoco tiene mucha envergadura, sino más que todo de pintura y de caucho y la fibra esta de poliuretano para evitar las humedades y eso. Y arreglar varios abuelos que tiene allí de ladrillos quitados y darle quizás una capa de cemento con mortero de cal para evitar así más las humedades. De acuerdo, estaremos también pendientes. Luego el decreto 338-2023 del 1 de junio, vemos que el grupo Eventiplay, que fue la empresa adjudicataria de la piscina en estos años anteriores, solicitaba la no renovación de la consecución del servicio de piscina y solicitaba la garantía definitiva mientras estuvo trabajando. Y hay otro decreto en el cual ordena a la tesorería la devolución de esa garantía definitiva. Mientras Eventiplay estuvo en la piscina, hubo una sanción que tuvo que pagar el ayuntamiento. Y aquí en pleno preguntamos que qué pasó con esa sanción, que quién es el responsable, y el señor alcalde dijo que se detraería de la garantía definitiva. Y bueno, vemos asombrados de que se ha devuelto la garantía definitiva completa y no se ha restado la sanción que tuvo que pagar el ayuntamiento por deficiencia sanitaria, que de hecho eran pamplinas, porque la mayoría era que si no se había puesto la fecha de no sé qué, se dio un plazo de ejecución y no se respetó ese plazo de ejecución. Vino el inspector y vio que lo que había puesto en el parte no se había arreglado. Es decir, hubo desidia, el cual se le achacó en su momento que fue la empresa la que no lo arregló y se dijo de que se le iba a detraer de la garantía definitiva. Sin embargo, había ordenado la devolución de la garantía definitiva y no se ha retraído esa multa. Incluso hay un informe del área para que no se le devolviera. Entonces, tengo que ver qué ha pasado con eso, porque ya el área informó sobre la sanción, sobre quién era responsable de la sanción y que además lo explicamos aquí en el pleno, ¿vale? Entonces, lo veo. Me parece, verá, que si hay un informe del área, entonces alguien en el área está, no sé, dejándose atrás que hubo una sanción que el ayuntamiento la tuvo que pagar. Claro, además creo que recuerdo que el importe era 800 euros. Sí, entonces preguntamos en su momento, se dijo que se iba a detraer de la garantía, pero la garantía se ha devuelto totalmente. Luego, hay otra pregunta. En la rotonda que está frente al negocio de Robla ha habido ya varios accidentes. Aquello, el firme, está muy resbaladizo, entonces pues ha habido ya más de un accidente. Se dejó de regar la rotonda incluso porque el asfalto generaba, sobre todo en las motocicletas. Pero es que sigue habiendo, porque, bueno, en concreto nuestra concejala Maite vive allí y en cosa de mes y medio ha habido dos accidentes. Entonces se va a actuar en ese punto porque al final es un punto, ¿verdad?, un punto negro del pueblo, porque aunque ahí no se haya matado a nadie ni nada, pero ahí es un punto conflictivo. Y si es la carretera autonómica, la A473, pues sí tiene que actuar la Junta de Andalucía que lo haga, pero que en definitiva, bueno, intenta evitar de que no haya accidentes en ese punto, ¿no? Como habéis podido observar desde un tiempo a esta parte, esa vía, que efectivamente corresponde a carretera, ha tenido diversas mejoras a lo largo de los últimos meses.
como el repintado, se han colocado una valla, se van a colocar y a poner en marcha todos los semáforos y todas las centralitas y trasladaremos a la delegación que se ocupe también de esa parte del firme que, bueno, por una circunstancia o por otra, pues es verdad que está más desgastado de lo que debiera y determinados vehículos pues podían tener problemas por eso. Efectivamente, cuando se regaba se aumentaba el riesgo porque el agua aumenta el riesgo de resbalones y demás, pero lo trasladaremos a la delegación. De hecho, hasta el momento quizás sea de las mejores delegaciones que nos están generando dentro de las problemáticas que le estamos trasladando. Se han puesto unas barandas, digamos, que se han aumentado hasta el instituto, se han hecho diversos arreglos en el firme, se ha repintado, se van a poner en marcha los semáforos en breve y, bueno, trasladaremos esa problemática que ahora nos ampliará Maite si cree conveniente. Dime, Maite. Buenas. Simplemente añadir que los problemas que hay, el primero es el más obvio, la rotonda está desnivelada, basculando hacia la zona de una zona residencial, que además pasan mogollón de peatones por ahí, por la gente que sale a caminar y demás, y es un auténtico peligro, porque es que yo en mi casa he llegado en una tarde a recoger a 2 motoristas y meterlos dentro y atenderlos, porque se han caído, y no iban ni rápido, sino que nada más que haga un poco de lluvia o lo que sea, la gente se estampa y a veces con la mala suerte de que se estampan rebasando el acerado y dando contra la puerta de mi vecino Amador. Quiero decir, es un peligro no solo para la gente que va en vehículos, sino para los peatones que caminamos por allí. Entonces, propongo, si no se puede si no se puede nivelar porque el proyecto de obra sea complicado, al menos habilitar, o bueno, que el pavimento se haga algo con él para que sea menos resbaladizo y habilitar en la zona hacia la que da el acerado, donde está la pendiente peligrosa, algún tipo de protección, valla, efectivamente. Sí, sí, sí. Hasta ahora nos están atendiendo debidamente. Yo creo que la delegación de fomento funciona bastante bien y trasladarle la problemática otras veces le dijimos lo de la baranda que continuara hasta el instituto porque había problemática con el trasiego de personas. Nos van a atender con eso, con el repintado y yo creo que no tendrán ningún tipo de problema. ¿Cuál es la solución que pueda tener eso? Evidentemente nivelarlo difícilmente, porque si lo nivelas vas a encontrar un desnivel en otra parte, porque, ¿vale? Entonces algún tipo de solución encontrarán porque no será el único sitio en Benacasón donde pase. Y efectivamente si allí a donde van los vehículos cuando tienen problemas se puede poner cualquier tipo de protección, yo creo que no habrá ningún tipo de problema. De hecho, como todavía no han licitado las necesidades que le hemos trasladado ahora con los semáforos y demás, pues igual podían ponerlo dentro del mismo contrato o contemplarlo a futuro, indicándole la problemática que hay ahí. También le hemos trasladado el problema de la limpieza de esa misma vía a la altura del hotel y en los aledaños de vuestras casas también, ¿vale? Entonces, en esas cunetas no debemos actuar nosotros. Muchas gracias. Eso no es nuestra propiedad, ¿vale? Gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Hemos visto por redes sociales que se ha puesto algunos servicios de noche de la policía local. Sí, bueno, atendiendo a determinadas necesidades y habiéndolo acordado con la Delegación de Seguridad y Tráfico, pues en todos aquellos momentos que consideremos oportunos que tengan que hacer servicios extraordinarios de noche lo harán, en tanto en cuanto pongamos en marcha el calendario laboral, que es una asignatura pendiente, se van a realizar aleatoriamente los días que decidamos y para las cuestiones que decidamos. Lo digo porque nos han llegado quejas de los vecinos del hotel con determinados eventos que generan, de hecho el último fue un día entre semanas,
Entonces, sabemos que el hotel es la empresa más grande que tiene el municipio y demás, pero también los vecinos tienen derecho al descanso. Sabemos que hubo una recogida de firmas de vecinos, quejándose de eso también. Entonces, pues, es digamos que la única manera de controlar el descanso y a la vez los horarios de ruido con la autoridad, ¿no? Policía local, Guardia Civil o lo que sea. Entonces, pues, para que sea una incidencia importante a la hora de estos servicios, ya que, bueno, llevan los vecinos mucho tiempo quejándose de eso. Es verdad que hasta donde yo sé o por lo que se me ha transmitido por los mismos vecinos, la problemática se ha reducido considerablemente conforme al ruido, porque de hecho parece que hay menos. Pero así y todo, en esta fecha donde se celebran eventos al aire libre y tal, pues evidentemente tienen Yo he estado hablando directamente con el director del hotel y van a tratar de que se celebre fuera lo mínimo posible y que las emisiones sean las mismas. Además, le he trasladado que cualquier día los agentes de la autoridad se pueden personar para hacer una medición del ruido acompañados con los técnicos de Diputación, que son los que efectivamente pueden tener las máquinas para medir. Ya lo hicimos en otra ocasión con otro establecimiento público de Benacasón y con el resultado que tuvo al final. No voy a dar nombres, pero yo creo que todo el mundo sabemos de cuál se trata. ¿Vale? Entonces actuaremos en consecuencia y si hace falta pues montaremos un dispositivo, que también adelanto aquí que puede ser que haya algún otro tipo de dispositivo cualquier día a cualquier hora en colaboración con la Guardia Civil, que nos han pedido determinadas cosas y entonces ¿qué día y qué hora? No lo sabemos y si lo supiera no lo diría. ¿Vale? Pero que puede ser que más de una noche al mes la policía, y con toda la frecuencia que se pueda, porque son servicios que hay que atender económicamente porque están fuera, se harán. ¿Vale? Y además yo creo que en muchos casos, haciéndolo solo una vez, más de uno se va a dar cuenta que hay determinadas cosas que no se pueden hacer independientemente de que haya policía o no haya policía. ¿Vale? Yo creo que casi el servicio se va a pagar solo. Quiero decir que no podemos hacer determinadas cosas cuando no nos ven, sabiendo que las estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué hemos aparcado? ¿Por qué me han multado si de noche cuando no hay policía de noche? Bueno, te han multado porque estaba mal aparcado, ¿no? Independientemente de que haya policía o no haya policía, ¿vale? Yo quiero preguntar una cosa. ¿El hotel tiene licencia para poner la música y celebrar fiestas entre semanas hasta las 4 de la mañana? Pues, porque no creo que haya ningún establecimiento que tenga licencia más tarde de las 3 de la mañana en verano. bueno, los fines de semana ya tiene un pase, pero entre semanas hubo la fiesta que, los chicos de la graduación de los 18 la celebraron allí entre semanas. Imagino que el ayuntamiento tuvo que darles el permiso para que le hiciesen allí, pero el DJ... No se requiere un permiso especial, lo que se requiere es que se respeten las normas que están establecidas. Pues no se respetaron, o al menos, porque eran las 3:30, 4 y eso seguía funcionando. Yo personalmente llamé a la Guardia Civil. Allí no se presentó nadie. La Guardia Civil no atiende ese tipo de... Pero es que, claro, como aquí no hay policía local que pueda ir a ponerle o decirle, entonces me gustaría que se le avisase, igual que al resto de los ciudadanos, de que hay normas, que al hotel también. Hombre, yo creo que avisar no hay ningún problema por avisar. Yo lo que creo es que cada uno sabemos lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y si no lo sabemos, se van a acordar de que no lo recuerden. Se van a encargar de que no lo recuerden. No, yo creo que si tenemos que recordarle al hotel cuáles las actividades que tienen autorizadas y cuál es el horario, mal vamos. Bueno, yo creo que eso es... mal van ellos. Claro, eso es, pero el tema es que después nos lamentamos cuando pueden pasar determinadas cosas como denuncias o cualquier cosa peor que pueda venir derivado del incumplimiento de la... Es que las normas están para cumplirlas. Para todos. El hotel y todos los demás. Para todos, efectivamente. ¿Vale? Entonces, que esporádicamente pueda cerrar tarde porque haya un acontecimiento tal, pues, pero lo que no puede ser es que se convierta en una norma entre semanas y a cualquier hora, ¿vale? No es el hotel solo, ¿eh?
Si fuéramos con el horario en la mano, yo creo que nos encontraríamos más de una sorpresa en ese aspecto y en algún otro más. Gracias. Y como última pregunta, bueno, quería preguntar sobre la versión oficial, porque, bueno, hay muchos bulos, la gente habla y demás sobre la piscina municipal y el desgraciado accidente que ha habido con la muerte de un vecino. Entonces, bueno, la gente sabemos que habla, pero queríamos saber cuál es la versión de la parte oficial, en este caso del ayuntamiento, sobre cómo se ha producido, qué fue lo que pasó, al menos si no estabais allí, por lo menos lo que sepáis, ¿no? Y si ha habido actuaciones por parte de la Guardia Civil o no lo sé, lo que haya al respecto, eso, queremos saber la parte oficial, no la oficiosa que cada uno se inventa y dice lo que quiere, sino queremos saber cuál es la versión oficial al respecto. Mire, tratándose de lo que se trata con el resultado que ha producido, no voy a dar ningún dato relevante en ningún aspecto. Juana Mari, me va a permitir que me reserve tanto la opinión como determinados datos que pudieran afectar de una manera o otra a las personas que pudieran intervenir o no en su momento y cuál fue el resultado ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, yo tengo inconveniente en explicarte cuáles son los datos de lo que disponemos en este momento, porque además son datos delicados, personales, y creemos que no tenemos que contribuir a alimentar ningún tipo de polémica que no nos conduciría a ninguna parte a nadie y menos dañar personalmente a las familiares de esta persona que como todos sabemos ha fallecido y entre otras cosas y no tiene por qué ser significativo, es de mi familia. La versión oficial de los testigos que además prestaron declaración ante la Guardia Civil el mismo sábado siguiente a los hechos, pues una vez cerrada la piscina, se insta a todo el mundo a que salga del recinto de la piscina y se les indica que la piscina queda cerrada y no se debe acceder a las instalaciones de la piscina. ¿Vale? Entonces, todo el mundo conforme, la gente empieza a irse y la persona que tristemente ha fallecido por su cuenta y riesgo decide acceder a las instalaciones de la piscina y introducirse en el agua. Hasta ahí, hasta donde dicen. Cuando lo echan de menos, una persona de los presentes en el bar lo saca del agua y otras dos personas que estaban en el bar se preocupan y yo creo que deberíamos agradecerle convenientemente el esfuerzo que realizaron de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que incluso le practicaron el boca a boca y consiguieron mantenerlo con vida en tanto en cuanto llegaron los servicios sanitarios. Esas dos mismas personas fueron las que declararon en su momento ante la Guardia Civil y desgraciadamente pues lo que podía haber quedado en un accidente pues ha quedado pues con el resultado de una persona fallecida. Así que hasta ahí es donde te puedo decir y son los datos que puedo transmitir en público. Lo que la gente pueda pensar o no pueda pensar o dejar de pensar o vaya a comentar o dejar de comentar es algo que no se puede controlar, pero lo que sí está claro que desde el ayuntamiento la información que tenemos es esa y no vamos a contribuir en ningún momento a extender ningún bulo ni a aumentar los que ya puedan existir o no, ni vamos a contradecir a nadie, ni en público ni en privado, ¿vale? Hay datos a los que yo haya podido tener acceso Diego, estuvimos presentes cuando declararon estos señores, que estuvieron presentes en la piscina, conocemos determinados datos que nos han trasladado personas que allí estaban y estos dos señores que los atendieron, pero yo creo que no tienen la relevancia suficiente para ponerlos de manifiesto, ni yo voy a afirmar categóricamente, públicamente, nada que no venga respaldado por un informe oficial y mucho menos, como he dicho anteriormente, a ayudar o contribuir a que
se puedan sacar conclusiones precipitadas y sobre todo erróneas por lo que hubiera podido pasar, ¿vale? Si quieres hablar conmigo en privado o necesitas saber algo tal, no hay ningún tipo de inconveniente, pero el ayuntamiento se va a abstraer, por lo menos desde mi posición, a posicionarse ni a dar datos que pudieran no ser totalmente correctos o contribuir a cualquier otro tipo de polémica que yo creo que desgraciadamente ya hemos tenido bastante con este suceso y esperemos que nos sirva a todos para que no vuelva a ocurrir un hecho tan desagradable como es la muerte de una persona, independientemente de cómo se pudiera o no se pudiera comportar. Nada más, no tenemos más preguntas. Pues nada, bueno, Ana María, sí, dime. Vamos a ver, yo tengo quejas de algunos vecinos, ¿vale? ¿De qué zona? De los parques, De los en parques. general, pero más que todo de los parques que están, el parque de Muelle, ¿vale? Esos parques entran los perros, ¿vale? Por lo visto, y ahora entran los niños a jugar. Entonces, pues se han quejado ya varios y me han llegado a mis oídos que a ver por qué no se pone ahí unos carteles, ¿vale? Desde el ayuntamiento en el que se prohíban entrar perros en una parte que sea para los niños, otra parte que sean para los animales, porque es que están cada 2 por 3 tendiéndose allí en el césped, se están manchando de caca de los perros. Otra cosa, en cuanto al riego de los parques, cero patatero. O sea, los parques siguen, yo los veo secos, eso no me lo has dicho, solo te lo digo yo, ¿vale? Los parques están secos y el cierre de parques siguen sin tener una hora que se pueda cerrar. Ahora, como tú has dicho, que la policía local va a hacer algunos servicios por la noche, a ver si uno de ellos sería, por ejemplo, cerrar algunos parques que en este caso están abiertos hasta las tantas, los niños chavales con las motos, ¿vale? Y se pueda cerrar y mantener los parques un poquito más cuidaditos, que la verdad es que algunos dejan mucho que desear, ¿vale? Bueno, empezando por el principio con respecto a la división de los parques en zonas para perros. Tenemos ya una experiencia, desde mi punto de vista, por lo que nos transmiten, negativa con respecto a parques compartidos entre personas y animales y sobre todo en determinadas zonas que acaban produciendo olores y demás problemáticas con respecto a los vecinos, sobre todo el que vive al lado, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista tendremos que estudiar y ver, pero a mí personalmente no me gusta esa compartición. Hay previsto un parque de perros en uno de los parques que se van a arreglar con la segunda parte del plan contigo, que es el que está detrás de la alacena, y veremos cómo se gestiona ese tema, ¿vale? Con respecto a la entrada de personas con perros en el parque, bueno, con perros los perros hacen sus necesidades en el parque y en cualquier otro sitio por el que transite cuando tienen ganas. Quiero decir que no se trata solo de los parques, porque si no, no tendría el problema que tenemos en las calles. Y no le estoy, como entenderéis, no estoy culpando directamente a los animales. Claro, no, que los animales no es los que tienen falta de higiene. Yo creo que los que tienen una falta de higiene y grande son los propietarios. Que no son todos, pero siendo pocos, el resultado tiene una repercusión. Hay que sancionar en este aspecto. Pero para sancionarlo tienes que verlo directamente, claro. Porque después cómo identificamos qué regalito es de cada uno de los perros que andan transitando por el parque. Y por lo menos fijar carteles también. Vale. Fijar los carteles, Manuel, vemos sí. y yo, verá, no te sabría decir, pero yo creo que los perros, si entran con sus dueños al parque, tendrían que ser lo suficientemente responsables de que no fueran, es verdad, y todos sabemos, porque nos lo han transmitido, que hay gente que abre la puerta del parque, echa al perro y cuando termina lo recoge. Que hay que ser puerco. Y lo digo aquí públicamente para que quede, ¿no? Claro. Porque pero bueno, tampoco podemos generalizar ni mucho menos, porque la inmensa mayoría de la gente va con sus bolsitas, y sus perros están higienizados correctamente y tienen un comportamiento normal y cívico que además es de agradecer. Es verdad que los que lo hacen, pues el resultado es muy llamativo. Con respecto al cierre de los parques, todo el mundo
entendemos que tenemos que cerrar los parques, pero ahora mismo no tenemos disponibilidad de personal para cerrar los parques, porque los parques no los puede cerrar cualquiera. ¿Por qué? Porque si te encuentras 10 chavales dentro del parque, ¿con qué autoridad determinado personal del ayuntamiento puede hacerlo? Es imposible, ¿verdad? Tendría que ir la policía. La policía no puede trabajar todas las noches porque no tenemos los efectivos suficientes para que trabaje todas las noches, ¿vale? Entonces, se ha pensado, como están haciendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bulló, contratar a una empresa para que se dedique al cierre y apertura de los parques. ¿Con eso se va a acabar la problemática en los parques? Ya te digo yo a ti que no. Pero yo creo que podemos reducir en gran parte ese mal comportamiento y esa problemática que están teniendo determinados vecinos en determinados parques, ¿vale? Entonces, hay ya una propuesta y lo estaremos viendo, iremos viendo cómo se soluciona. Lo ideal, que cerrara una autoridad, porque abrir puede abrir cualquiera, pero si te encuentras chavales en el parque, ¿con qué autoridad se van a cerrar? No es algo fácil, ¿vale? Algo fácil porque si te encuentras que alguien se resista, aunque esté fuera de horario tal, y además sabemos que la Guardia Civil tampoco tiene competencias para eso nos corresponde a nosotros y de eso nos tendremos que preocupar nosotros, ¿vale? Y en eso estamos. De hecho, no es algo que afecte solo a Benacasón, como sabemos, porque de hecho, si no tendrían en otros pueblos esa problemática y en concreto en Bollullo sabemos, porque lo hemos mirado, que hay una empresa que se dedica a cerrar los parques. Habrá que ver cómo se habilita, qué autoridad tiene, cuánto dinero cuesta, pero efectivamente es una necesidad que se cierren los parques, cosa que hasta ahora, pues por unas circunstancias o por otras, no se ha podido atender. Pero vamos, yo creo que es obvio que si el parque está cerrado, el que acceda al parque fuera de horario o se ha saltado o ha roto algo y podía tener unas consecuencias más importantes que acceder tranquilamente por la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello y veremos cómo se materializa eso, cuál es el coste que tiene, pero vamos, yo creo que es algo interesante y es verdad que hay épocas que perjudican más que en otras, ¿no? Con el buen tiempo suelen venir que sale más gente a la calle, los chavales ocupan más las plazas y los parques. Hay determinados parques que por sus circunstancias pues son más atractivos. ¿Por qué? Porque tienen menos luz, porque tienen, ¿vale? O se está más fresquito por la cosa. Y entonces esos vecinos, pues, por ejemplo, en el parque de Pedro de la Rosa, tienen unas circunstancias este verano, pues están un poco más perjudicados si cabe que han estado veranos anteriores. Vamos, sabemos la problemática que hay porque nos la han transmitido y estamos intentando de arreglarlo. Hola, buenas tardes. Siena. Verá, estoy escuchando el tema de los chavales en los parques, no le echemos la culpa a los chavales, en algún sitio tienen que estar. El problema que ha dicho Ana Mari se refiere a la caca de los perros, no a los chavales. Yo creo que ellos no hacen nada. Y a la problemática de ruido y demás. Bueno, yo me refiero también al cierre de parques por el ruido, por el vandalismo. Vandalismo sí, pero es que los chavales ahora en el fresquito, yo lo digo porque mis hijas están y yo les advierto mucho, no hacer ruido, no hacer nada, pero hombre, también entendemos que los niños tienen que estar en algún sitio. Sí, pero, claro, pero yo ya no estoy hablando de niños. De 2 calles más para allá de la tuya. No, si están por todos los parques, si yo lo sé, y en el municipal también. Si son ya no son tan niños, son chavales ya de 20, 20 y algo de años. Si los chavales están en los parques. Claro, por eso. Y la inmensa mayoría se comporta civilizadamente. Claro, eso es lo que me refiero, que no digamos los chavales, que muchas veces los desperfectos no son los chavales, son hombres hechos y derechos ya. Eso voy, vamos, son... Claro, sí, pero me chirría que si los chavales, Todo el mundo sabemos quién se porta mal y quién no se porta. Que no se generalice lo que me quiero referir, que no se generalice con los chavales. No, tampoco podemos hacer una distinción, o no debemos hacer una distinción tan grande. Todos sabemos cuáles son los parques conflictivos, cuál es la conflictividad que se da, en muchos casos, incluso las personas, porque están identificadas. Eso es lo que yo me refiero. Entonces no se trata de generalizar, porque efectivamente los chavales, todos hemos tenido edad de estar en el parque. Hombre, teníamos menos parques y estábamos en las plazas y estábamos más a la vista.
y en muchos casos no éramos capaces de romper nada porque cobrabas 2 veces, cuando la rompías y cuando llegabas a casa. Y ahora, cuando te des cuenta, viene el padre diciendo que por qué le han reñido al niño en el parque, y el parque está destrozado. Abrimos de todo. De hecho, el otro día tuve yo que echar gente del parque que está al lado del campo de fútbol. Le dije yo, ¿de verdad vosotros consideráis que estas instalaciones están para que tú te estés columpiando? No, Sí, sí, bueno, es pasa que de todo, pero si es un columpio, me tengo que columpiar. Digo, vale, pues si mañana está roto el columpio, lo vas a pagar tú. Me voy a encargar yo de que tú lo pagues personalmente. Y me dice encima, bueno, ¿y tú cómo sabes que he sido yo? Digo, pues ahora mismo te estoy viendo a ti. Y yo personalmente te voy a denunciar yo personalmente, a ti. no, si eso es lo que A tenemos los que 2 hacer todos. segundos Eso es lo que deberíamos hacer ya todos. se habían ido del parque. Pero, hombre, si yo no le pido a nadie que activamente vaya a echar a nadie de un parque, porque yo creo que no le corresponde, ¿vale? Porque además los chavales no se callan especialmente. O sea, le dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué tal? Y todos sabemos, pero que es verdad que si hace falta se puntualiza lo que dice Ana, que no son todos, ni es en todos los parques, ni todos los chavales de Benacasón son unos vándalos. Que es verdad que hay más de uno. Ojo, yo no pongo las manos en el fuego ni por las mías, ¿eh? Que no, porque yo a las mías también se lo digo, ¿vale? Y entonces, coño, podéis estar en cualquier sitio, pero que sepáis que hay que respetar el mobiliario urbano, hay que respetar el descanso de las personas y hay que respetar incluso a las personas que educadamente te están diciendo, oye, por favor, chicos, que es muy tarde, que yo tengo que... vosotros tenéis 3 meses de verano, yo se lo digo a la mía, pero la gente tiene que levantarse a trabajar a determinadas horas, no tienen por qué estar con la ventana cerrada, vamos a ver, que no se trata de generalizar, pero que tenemos un problema en determinados parques con determinadas personas, no lo podemos obviar, no podemos mirar para otro lado, ¿vale? Y que hay unos más que otros, también. De hecho, esa problemática es la que ha provocado que vaya a haber determinados servicios de noche especialmente porque queremos identificar y queremos... No, me parece muy bien. ¿Vale? Y entonces, que al que el que no esté haciendo nada, no le va a pasar nada. Eso es así. El que nada teme, no, el que nada debe, nada teme, ¿no dicen eso? Claro. Por eso el cierre es fundamental. El cierre es fundamental y poner un cartel de cierre, por ejemplo, en verano, 12 o 1, lo que consideremos pertinente, y en invierno otro. Y aparte, Pedro, desde mi punto de vista, yo te lo digo, tampoco hace falta con la contratación de una empresa externa para que lleve el servicio. A ver, yo propongo, no lo sé cómo lo veréis. Pero si una persona de dentro de los trabajadores, de dentro del ayuntamiento, ¿no?, que se dedica al mantenimiento, o no podría esa persona o turnarse para cerrar los parques, ¿por qué? Porque no se puede dedicar hasta hace relativamente pocos años lo ha venido haciendo personal. ¿Sí? Y la problemática es inmensa, porque si yo me siento en el parque y viene Garrido a echarme, me digo que no me voy, que haga conmigo lo que quiera. Llama a la guardia, llama a quien tú quieras, pero Pedro no se mueve del parque. Sanción. ¿Y quién lo sanciona? Garri va a denunciar en los días personalmente. El ayuntamiento, eso ¿no? Es invisible. No, pero el ayuntamiento no puede de oficio ir denunciando a gente. Vamos a ver. Eso tiene que venir a instancia de parte y al final quien denuncia es la persona que va a cerrar. Y no es lo mismo que denuncie Garri que denuncie a la policía, porque si pudiera ir la policía, llegaría, oye, chicos, venga, que hay que abandonar el parque. No, yo no me voy, dame el carnet. Pero si es personal del ayuntamiento... El personal del ayuntamiento no tiene capacidad sancionadora, Ana Mari. No tiene, y además eso tú lo sabes suficientemente. Ya, pero vamos a ver, pero aunque no tenga capacidad sancionadora, pero siempre la amonestación se le puede hacer, ¿no? No, yo no le voy a pedir a un encargado de servicio a ninguna otra persona que no tenga competencia, que vaya identificando gente por los parques, porque además se va a llevar todo el mes en el juzgado, le vamos a pagar para que viva en el juzgado. Y él tiene otros cometidos. Tenemos que preocuparnos de que sean las personas correctas, con las capacidades correctas, ¿vale? Porque es que si no, le estamos pidiendo que denuncie él personalmente determinados actos que podíamos denunciarlo cualquiera, porque lo podías denunciar tú misma. Claro. Tú desde tu casa ves determinadas conductas en el parque del consultorio que no denuncias.
como otras mucha gente. ¿Por qué le vamos a pedir eso a Garrio o cualquier otro trabajador municipal que no tiene competencias para Porque eso? los parques son espacios públicos del ayuntamiento, ¿no? Vale, pero... ¿A quién le compete el trabajo de los parques? pero no se lo podemos pedir a cualquiera, ¿no, Mari? Hombre, no, No ya. se lo podemos pedir a cualquiera. Sí, pero yo entiendo que la contratación de una empresa externa ahora mismo, si no se puede, entre comillas, si no se puede, pues arregla un poquito lo que es la situación hasta que la empresa externa pueda estar ahí. Yo puedo transigir con cualquier cosa y pensar que tienes razón hasta donde tenga. Pero lo que yo creo que no le podemos pedir más a alguna gente por encima de sus competencias y, para mi punto de vista, de sus capacidades. Yo creo que tenemos que buscar una solución que sirva, que sea efectiva y que nos valga todo. Que eso, para mí, eso es una chapuza. Bueno, pues... y al final ya sabemos el resultado que tiene. Contratación de empresa externa. Bueno, lo ideal sería otra cosa, como todos sabemos, pero primero la plantilla de la policía local no se puede ampliar hasta donde nos gustaría, porque hay unas restricciones de nivel estatal y una tasa de reposición que es la que se puede atender. Vamos a atender ya una plaza, se está opositando en ella, y hay otras plazas que se pueden cubrir interiormente, y eso es lo que vamos a tratar. ¿Con eso vamos a acabar con el problema? No, porque la necesidad es más grande. Pero, hombre, a mi modo de ver, mandar a cualquiera a cerrar los parques, sabemos que no funciona, pero no porque lo diga yo, sino porque está demostrado. Porque es lidiar con algo sobre lo que no tienes autoridad, y en muchos casos yo dudo de la competencia que pueda tener esa persona, y no le podemos pedir cómo se va a amonestar a esas personas. ¿Quién lo va a amonestar? ¿Una persona de mantenimiento del ayuntamiento? ¿Verdad que no? Eso no sirve. Eso no sirve. Eso es como darle la llave del parque a un vecino. ¿Creemos que esa es una solución? ¿Verdad que no? Ni aunque fuera Rambo. Es que eso no tiene sentido. ¿Vale? No podemos mirar para otro lado con los problemas, pero tampoco podemos tratar de arreglarlo de cualquier manera a estilo compadre. Hombre, no, pero por eso se está sirviendo, o sea, lo estamos hablando de contratar a una empresa externa. Se ha dicho que temporal, si mientras ahí no es, dar una solución, pero que si no se le puede dar, pues lo más urgente posible, lo de la contratación de la empresa. Con esos servicios disuadir en determinados sitios que la gente haga determinadas conductas. ¿Lo vamos a conseguir? Pues no lo sé. Yo me conformo con que reduzcamos la problemática, ya me daría porque por alguna parte hay que empezar. 100% no se arreglan los problemas de una vez. Y el riego de los arbolitos, aunque sea. Se le transmitirá, pero bueno. El riego de los árboles. Yo creo que... Aunque no se riegue todo el parque porque es imposible, el agua está muy escasa, estamos en sequía, estamos en extrema necesidad el país y no se puede, yo lo entiendo. Pero por lo menos un chorrito de agua, algunos arbolitos y ya está. Y ya con eso ya el árbol que es un ser vivo se queda tranquilo. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, se me había quedado una detrás. Nos trasladan algunos vecinos el malestar por el cambio del itinerario de la carrera nocturna. A 3 días de la carrera. Lo de la carrera nocturna para mí es una... Sigue. No, sigue. Que la problemática de la carrera nocturna por el cambio de itinerario. Es que hay gente que a lo mejor se ha inscrito por un determinado itinerario, que es más fácil o más difícil, y ahora se cambia a 3 días del cambio, ¿no? Entonces, verá, todo el mundo está derecho a quejarse por lo que sea, pero que si ha habido un cambio, y es verdad, si es verdad que ha habido un cambio, habrá personas que estén molestas por eso, porque a lo mejor lo han puesto más difícil ahora, y ahora no le interesa cuando ya se ha inscrito, se ha apuntado, ha pagado las tasas, ha pagado todo. Igual que al revés. Yo te digo que si el itinerario es más fácil, nadie se queja. Pero si lo hacen más difícil, sí. O sí, porque hay gente que viene a las rutas difíciles. Pero eso, si se cambia, a ver el motivo por el cual se ha cambiado. Diego terminará de explicarlo si quiere. El itinerario, a solicitud de determinadas personas, el recorrido de la carrera, se dice, oye, entendemos que es excesivamente duro, al menos este año, por las temperaturas que se están dando, que se facilite un poco. Bueno, se va, es verdad, Diego, con representantes del club de atletismo de Benacasón, tal. Bueno, vale, vamos a reducir un poquito la dureza porque es temprano, hace mucha calor, y vamos a intentar que gente quizás con un poco menos nivel se incorpore a la carrera, ¿vale? Vale, se decide todo muy bien. Y a la mitad del camino
Dicen, oye, mira, que hay un montón de gente que se queja que no se va a apuntar porque para venir a una carrerita popular sin ningún tipo de dificultad, pues no vienen. Vale, pues hablamos con el representante del club de atletismo y dice, bueno, vale, pues le damos una vuelta e incorporamos los otros. ¿Vale? Entonces, ahora resulta que primero era muy fácil, ahora es muy difícil y el viernes será medio pensionista. Es verdad que es difícil contentar a todo el mundo, pero yo ya le he propuesto al área de deporte que el recorrido sea único para siempre. Esa es mi postura. Y que todo el mundo sepa que cuando viene a la carrera nocturna de Benacasón, viene a pasarlo mal, a pasarlo bien o a pasarlo regular. Habrá gente sin nivel que no venga porque se le haga excesivamente dura y habrá en un momento dado gente que se incorpore por la dureza. Es que no puede ser soplar y sorber, es imposible, ¿vale? Entonces, vale, es verdad que se había tenido que haber cambiado o no. Bueno, después se ha visto, se ha decidido que se cambiaba. Yo no lo hubiera cambiado nunca y si de mí dependiera exclusivamente, el recorrido de la carrera sería siempre el mismo. Y el que venga aquí sepa a qué viene o a lo que no viene. ¿Vale? Entonces, con el ánimo de atender a todo el mundo, quizás hayamos dejado descontento a todo el mundo. Porque yo siempre digo lo mismo. Si tratas de contentar a todo el mundo, el riesgo más grave que corres es que no contentes a nadie. Y quizás hayamos pecado de eso, ¿verdad, Diego? ¿Son así las cosas o tú quieres algo que aportar? Entonces, vimos en su momento que bueno, vale, pues las características pudieran ser excesivamente duras, especialmente duras porque este verano está siendo muy caluroso, a la hora de la carrera empieza de día y hay gente que acaba de día porque hay gente que lo hace en 35 minutos. Y bueno, pues quizá ¿era acertado o no? Pues no lo sé. ¿Ha sido acertado cambiarlo a mitad del camino o casi a final del camino? Pues no lo sé. Parece que ni una cosa ni la otra. Yo creo que tendríamos que tener un criterio claro, un recorrido claro y vendrá el que quiera venir porque hay otras carreras, es verdad que de más trayectoria y quizás de más importancia, no te digo que no, pero tú cuando vas a la media maratón de los Palacios sabes a lo que vas, cuando vas a otra carrera sabes a lo que vas y no se va cambiando conforme haya reclamaciones o no de la gente. Eso es lo que a mí me parece. Pero es verdad que sí, que hay gente que se quejó porque era un paseíto y ahora hay gente que se va a quejar porque esto es un matadero. Entonces, ¿vale? No sé si... Perdona Ana Mari, ¿te vas? No, ya se dice. Perdona, es que si no te hace costar hasta que se lo sienta. Bueno, ya hemos terminado, ¿no, señores? Eso pregunta, es que si el pleno formalmente, una vez que he contestado a Juana Mari, hemos terminado, ¿vale? Ya el pleno ha terminado. Vale. Ahora, como parece que tenemos un vecino que tiene algo que